Éxodo capítulo 9, versículos 1 hasta el 7. Es una porción bastante corta y voy a tratar también de ser muy breve en el mensaje de esta ocasión. Pero leemos así: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahora es interesante esta historia de la quinta plaga, que es nada menos que una enfermedad gravísima, como el versículo lo dice, sobre todo el ganado de los egipcios. Ahora quisiéramos considerar otra vez lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, es decir, Dios, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios sustentador del universo, el Dios que tiene toda autoridad, el soberano, no estaba con la intención de quitar la vida, de aplastar a Faraón y de aplastar a todos los rebeldes, no. Su interés, y se puede ver aquí especialmente en esta porción, que su interés más bien era demostrar a la gente el aprecio, el interés, el amor que él tiene al ser humano, a pesar de su actitud. Todavía podemos ver aquí a este Dios soberano haciendo el esfuerzo de convencer especialmente a tres grupos de los cuales vamos a ocuparnos en esta ocasión. En primer lugar, quería convencer a los hebreos, porque hay que considerar que los hebreos habían estado en cautiverio entre 300 a 400 años de esclavos, y desde luego en todo ese tiempo viviendo en un país ya habían aprendido las costumbres de ese país, es decir, las costumbres de los egipcios. Habían aprendido también su idolatría, su paganismo. Estaban viviendo en otra forma como los egipcios creían. Pocos eran los que tal vez tenían una convicción en el Dios de los cielos, en Jehová. Entre esas familias estaría pues la familia de Moisés, que ustedes saben, la mamá de Moisés instruyó en los primeros años a Moisés en cuanto a la fe en Dios. Así que podríamos decir que la primera cosa que va a tratar de hacer Dios aquí es convencer a los hebreos de que Él es su Dios. La primera cosa también que quisiera decir en cuanto a Dios es que, pues no es que esté tal vez aquí suplicando aprecio, no, sino más bien lo que podemos ver es que el Dios que tiene la adoración en el cielo, toda la adoración en el cielo, todavía sigue buscando verdaderos adoradores aquí en esta tierra. Y a la vez también podríamos decir en cuanto a esto que el Señor está interesado en mostrar su fidelidad a su pueblo. No estamos hablando de un pueblo fiel, estamos hablando de un Dios fiel. No estamos hablando de que nosotros somos fieles al Señor,
Estamos hablando más bien de que Dios es fiel a nosotros a pesar de nuestras ingratitudes, como podemos ver en el caso del pueblo de Israel. Ahora podríamos decir que si revisamos rápidamente la Biblia, vamos a encontrar que el pueblo hebreo siempre ha sido un pueblo duro de corazón, un hueso duro de roer para el cristianismo o la fe en Dios, o de el afán que Dios tenía para poder convencer a este pueblo de creer en Él. Hay que recordar que el tiempo de los profetas, estos hombres que fueron enviados por Dios, que fueron revestidos de la autoridad de Dios, del poder de Dios, capacitados por Dios, instruidos por Él y con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, todavía fueron rechazados por el pueblo de Israel. De tal manera que si leemos en cuanto al pueblo de Israel y ese tiempo de los profetas en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 y el versículo 21 especialmente, vamos a leer lo siguiente. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo le llama a los hebreos? Un pueblo que rebelde y contradictor. ¿Y qué dice Dios acerca de él mismo? Que todo el día estuvo extendiendo sus manos a este pueblo rebelde y contradictor. Lo hizo a través de los profetas. En algunos casos, profetas que hasta derramaban lágrimas cada vez que se dirigían al pueblo, como en el caso de Jeremías, que ya hemos hablado un poco de él hace algunas semanas, y que pues uno de los apodos que le pusieron a Jeremías era precisamente el profeta llorón, porque todo el tiempo él estaba derramando lágrimas para que el pueblo crea a la voz de Dios. El primer ministerio que el Señor Jesucristo desarrolló aquí en la tierra, sabemos que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero el primer ministerio fue dirigido especialmente para los hebreos. Él mismo declara que fue enviado a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Así lo dice el Señor Jesucristo. Pero sabemos también que la actitud del pueblo hebreo fue más bien rechazarlo, no creer en Él. Es más todavía, pues es a través de la actitud de este pueblo que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo respecto a este pueblo? Él va a decir: generación mala y adúltera. Hablando de Israel, va a decir que es una generación mala y adúltera. El apóstol Pablo estaba convencido de su ministerio hacia los gentiles. Él mismo declara que Dios lo ha llamado para que vaya a enseñar o predicar a los gentiles. Sin embargo, él comienza su ministerio entre los judíos. Él comienza predicando a los judíos, hasta cuando ya los judíos están rechazándolo, que él entonces saca sus zapatos, sus sandalias, y las sacude delante de el pueblo hebreo y le dice: bueno, a partir de ahora me voy con los gentiles. Y así fue entonces como el apóstol Pablo se va para trabajar entre los gentiles. Pero mire, qué difícil era predicarle a los hebreos respecto al amor de Dios, el interés de Dios por ellos. Algunos historiadores han dicho que el pensamiento de los judíos era: no es que Dios los había escogido a ellos, sino más bien que ellos habían escogido a Jehová. Y por eso es que tenían siempre esa actitud de rechazo, de ser soberbios, de no creer en las palabras
de Dios. El siguiente grupo que podemos ver aquí, que está presente y que desde luego Dios está interesado en convencer, es nada menos que Moisés y nosotros. Aunque no estábamos presentes en aquella ocasión, sin embargo, es importante que entendamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que la palabra de Dios es palabra de Dios para todas las generaciones. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra de Dios está allí para nosotros. Tal vez lo tomemos como historia, pero recuerde que los principios de Dios son los principios eternos, los que siempre van a funcionar. Así que cuando vemos la actitud de Moisés, tratemos de recordar que el Señor también quiere que nosotros hagamos lo mismo. En otras palabras, que estemos atentos a su voz, que le obedezcamos de inmediato, que seamos hombres de fe, como en el caso de Moisés, que seamos hombres obedientes, así como lo fue Moisés, para que podamos ser utilizados por Él, para que seamos los instrumentos que Él puede utilizar en ese tiempo o en todos los tiempos. Ahora, miremos un poco el caso de Moisés. Es interesante ver aquí a Moisés como un embajador de Dios, como el medio por el cual Dios está hablando a Faraón, como el instrumento que Dios utiliza para aplicar los juicios, sus juicios sobre Egipto. Pero si recordamos un poco, no mucho tiempo, probablemente pues que 1 año y medio, 2 años máximo, desde el tiempo cuando Moisés estaba en Madián y Dios estaba hablándole para que vaya delante de Faraón, y Moisés pone sus excusas, pone sus pretextos diciendo: pero ¿quién soy yo? Soy torpe de lengua, no me van a creer, envía a otro. Y ahora Moisés está siendo enviado por Dios por lo menos ya unas 7 veces a la presencia de Faraón, y ya no hay objeciones. ¿Qué pasó? Pues es que cuando aprendemos a conocer a Dios, cuando le conocemos más a Él, tenemos una mayor confianza en Él y estamos más dispuestos a obedecerle. Aunque muchos, lejos de identificarnos con Moisés, a veces nos identificamos con Faraón, porque seguimos siendo rebeldes a pesar de haber experimentado sus bondades, a pesar de haber experimentado el amor de Dios, a pesar de seguir viendo su gracia, su generosidad en nuestras vidas. Todavía somos torpes, todavía somos rebeldes, todavía nos ponemos soberbios y no queremos obedecerle. Nos identificamos con Faraón en muchas ocasiones. Pero qué importante que podamos nosotros reconocer en la actitud de Moisés que ahí está nuestra responsabilidad, porque así como Moisés era el embajador de Dios, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho: también nosotros, recordemos que según el libro de Corintios, somos embajadores de Dios. Que así como Moisés era simplemente el instrumento en las manos de Dios, el que estaba aplicando los juicios era Dios, pero el que estaba mencionando los juicios era Moisés. Así también nosotros. Pablo dice que nosotros somos simplemente colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Es decir, le ayudamos. Él
hace la obra. Nosotros simplemente somos sus colaboradores. Pero a la vez también hay que recordar que no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestras habilidades. Gracias al Señor por los dones que nos ha dado. Gracias al Señor por los talentos que nos ha permitido desarrollar en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por las capacidades que hemos podido adquirir, tal vez en un centro de estudio o tal vez por medio de un trabajo o lo que sea, pero nos ha capacitado. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los años que tenemos conociendo al Señor. Sin embargo, no depende de nada de eso la obra de Dios, depende más bien de su poder. Cuando el Señor Jesucristo quiso enviar a su iglesia, les dijo: quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hayan recibido o haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Antes no. Nuestras capacidades son importantes, nuestras habilidades son importantes, nuestros talentos son importantes. La educación que podemos tener es importante, pero el poder es del Señor. Todo lo que Él quiere es que reconozcamos que somos instrumentos en sus manos y que seamos obedientes a Él, así como fue Moisés. Mire por favor el capítulo 11 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 11. Y vamos al versículo 3. Éxodo capítulo 11 y el versículo 3. Mire lo que encontramos aquí. El crecimiento formidable de la fe de Moisés. Ese instrumento útil en las manos del Señor. Esto es lo que dice el libro de Éxodo respecto a Moisés. Versículo 3 dice: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de los egipcios. ¿Qué dice de Moisés? Que era tenido como un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Qué interesante. No tiene que pasar mucho tiempo para crecer en la vida espiritual si solamente somos obedientes y reconocemos que nuestra incapacidad puede ser el medio por el cual Dios se glorifica. Así lo dijo Pablo cuando él mencionó que por 3 oportunidades había orado para que el Señor quite de su cuerpo una enfermedad que aparentemente era un problema para el apóstol Pablo. Dice que Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh hermanos, qué importante es que reconozcamos en Moisés un instrumento que nosotros podíamos ser ahora en este tiempo para la honra y la gloria del Señor. Cuanto más cerca caminamos de Dios y más íntima es nuestra relación con Él, indudablemente nuestro crecimiento va a ser mayor y podremos hacer su voluntad, no nuestra voluntad, sino su voluntad. Y el último grupo que quisiera mencionar es Faraón y el pueblo egipcio. Pues es interesante ver que Dios está afanado aquí tratando de convencer a Faraón y a los egipcios que Jehová, el Dios de los hebreos,
es el Dios de toda la tierra. Y que los ídolos de los egipcios no eran nada, sino imaginación de hombres, sin ningún poder, porque en esta oportunidad el juicio va dirigido especialmente a los ganados de los egipcios, que desde luego ellos también se habían hecho sus imágenes respecto a esto, como por ejemplo, ellos tenían un dios que pues era representado por un enorme y fuerte buey. Ahora, esto nosotros podemos entender y tal vez vamos a estudiarlo un poco más adelante, porque el pueblo de Israel, habiendo estado en Egipto, como dije, por 400 años, aprendió todas sus costumbres y aprendió también toda su práctica religiosa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel ya estaba en el desierto y Moisés subió al monte de Sinaí para adorar o para recibir las tablas de la ley, se demoró aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 40 días, ¿verdad? Y entonces cuando estaba ahí arriba, pues como que el pueblo estaba inquieto, ya, ¿qué pasó con Moisés? Seguramente ha muerto y todo eso. Y entonces obligaron o le pidieron a Aarón que le haga dioses. ¿Se acuerdan? Pues ¿qué sucedió? Que Aarón pidió a todas las mujeres que le dieran pues sus aretes, sus pendientes y sus joyas, y de eso él hizo ¿qué? Becerros. Igual como los egipcios, dioses en forma de buey. Esto estaremos hablando un poco más adelante, pero qué importante es entender que Dios está interesado en hacerle ver al pueblo egipcio que sus dioses no son dioses, es imaginación de hombre, y que su poder de Jehová, es sobre todos los dioses que los hombres pueden haberse imaginado. En todo este asunto había bastante luz, suficiente luz para que Faraón pueda ver la gracia de Dios y la extravagancia, la locura en la cual él estaba sumergido, procurando siempre oponerse a la voluntad de Dios. Ahora, aunque Faraón era el emperador más poderoso del mundo de aquel entonces, su orgullo y su soberbia le impedían ver su condición, su miserable condición. Ahora, hermanos, esto no es solamente el problema de Faraón. ¿Cuántos de nosotros estamos en situaciones tan críticas espiritualmente o materialmente y todavía nos resistimos por orgullosos, por soberbios, y nos rebelamos en contra de Dios? Como dije al comienzo, tal vez lejos de identificarnos con Moisés, nos identificamos con Faraón. Por ejemplo, disculpe, ¿cuántos de los que están aquí presentes tienen tiempo de creyentes, pero se rebelan al ser bautizados? Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí tienen ya años de bautizados, pero se rebelan a hacerse miembros de la iglesia? ¿Cuántos de los que estamos aquí
Estamos de repente revestidos de alguna capacidad a través de algún estudio especial que hemos tenido, pero nunca lo hemos puesto a los pies del Señor. Siempre lo hemos querido tener como un adorno personal. Han habido oportunidades cuando hemos entrado a hogares y hemos encontrado en las paredes diplomas, ni un solo versículo, ni una sola declaración que los identifique con el Señor. A veces criticamos a Faraón, qué tonto, qué bruto, qué rebelde. Pero si nos pusiéramos frente a un espejo, no vamos a ver a Faraón, nos vamos a ver a nosotros, tan rebeldes como Faraón. Hermanos, la inteligencia más brillante, el genio más elevado, o tal vez la indomable energía, si no están puestos a los pies del Señor, simplemente van a servir para oponerse a la voluntad de Dios. Miren los programas por televisión. Hombres con maestría, hombres con tanta educación, tanto poder, pero no les sirve de nada, sino simplemente para oponerse a lo que es la voluntad de Dios. Como en el caso de Faraón. Y desde luego, al oponerse a la voluntad de Dios, no son otra cosa sino los instrumentos de Satanás. No los instrumentos de Dios, sino instrumentos de Satanás. Es impresionante ver cómo la gente menosprecia a los que creen en Dios o a los que defienden principios morales establecidos en la Biblia, como es el caso del aborto, por ejemplo, o es el caso del divorcio, por ejemplo, o es el caso del matrimonio, por ejemplo. Es importante, mis queridos hermanos en el Señor Jesús, que entendamos que el juicio que encontramos aquí en el capítulo 9, los versículos 1 al 7 que hemos leído ya anteriormente, están dirigidos especialmente contra los ídolos y contra los idólatras. Tengamos cuidado, hermanos. Mi recomendación en esta ocasión es: hagamos lo que hizo Moisés. Reconozcamos a Dios, humillémonos delante de Él y seamos instrumentos de Él. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Tal vez en esta ocasión hay alguna persona que dice: pastor, por favor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero que Dios sea mi Dios, sea mi Señor, que Él sea mi Salvador. Quiero que alguien hable conmigo, que me instruya más, porque yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Te voy a pedir que solamente levantes tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, por favor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Sí? ¿Habrá alguien? Solamente levanta tu mano, quiero orar por ti. Tal vez hay entre nosotros hermanos que aún no son bautizados y tú sabes que debes obedecer al Señor, pero eres rebelde y hoy día has decidido: no voy a seguir siendo rebelde, voy a humillarme delante de Dios, voy a obedecerle. Y tú dices: pastor, por favor, ore por mí, yo quiero bautizarme. Igual también te pido, por favor, solamente levanta tu mano, quiero orar por ti. Amén, Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice: pastor, también ore por mí, yo quiero bautizarme.
¿Sí? Bien. Y voy a rogar ahora a los hermanos que ya son bautizados, pero no son miembros de esta iglesia. Y usted quiere seguir asistiendo acá, quiere seguir aprendiendo de las cosas de Dios en esta iglesia, quiere ser parte de esta iglesia, quiere hacerse miembro de esta iglesia. Y dice: pastor, por favor, ore también por mí. Yo quiero hacerme miembro de esta iglesia. No sé cuándo va a comenzar la clase de membresía, pero la próxima vez que se dicten estas lecciones, yo quiero estar presente, quiero hacerme miembro de esta iglesia. ¿Habrá alguien? Igual también, levanta tu mano, por favor. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén, hermana. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tus bondades para con nosotros, gracias por tus misericordias, gracias por amarnos, oh Dios, y gracias por cada decisión que ha habido aquí en este salón. Te rogamos, Señor, tus bendiciones. Suplicamos, Dios, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos que han tomado una decisión. Auxílialos si es que el enemigo trata de perturbarlos, y darles el gozo de saber que quieren seguir en tu voluntad, hacer tu voluntad y vivir en tu poder y en tu gracia. Te alabamos por todo, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén.